La Biblia no está escrita para que aprendamos algo histórico, así como únicamente hablar de Tarsis, no, está hablando de nosotros. Cuando habla de ramera, ramera, ¿por qué se repite tanto esa palabra? Hace poco consideramos 1 Corintios capítulo 11, versículo 8 9 y 10, versículo 9 y 10. Ahí se nombra 10 cosas, pero entre esas 10 cosas que se nombra, las dos primeras, ¿cuáles son? Vamos a mirar nuevamente esa lista. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice el 9: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, así. Bueno, leímos los tres primeros. Ni los, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. ¿Por qué nombra así fornicarios, idólatras, adúlteros? ¿Por qué nombra esos tres de primeras? Aquí aparecen 10 características. Cuando nombramos en Éxodo 20, cuando miramos los 10 mandamientos, están puestos en un orden específico. El orden en el que Dios escribió los mandamientos es desde el más importante hasta el que se podría llamar menos importante. No quiere decir que alguno de ellos no tenga validez. No, todos tienen validez. Pero para Dios el más importante, el uno. Y así sucesivamente. Entonces el primero de los 10 mandamientos, ya sabemos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el segundo de los 10 mandamientos? No te harás imágenes. Así dice, no te harás imágenes, ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. ¿Y cuál es el tercero? No tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces, ¿qué son? ¿Qué son estas 10 cosas que se nombran y por qué preciso las primeras tres son fornicarios, idólatras, adúlteros? Si notan, tiene un paralelo muy grande con los 10 mandamientos. Cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, así dice, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, cuando nombra de esa manera, no tener dioses ajenos delante de mí, ¿eso qué es? Eso es ser fornicario. Bueno, ¿cuál es la diferencia humana entre ser fornicario y ser adúltero? Fornicario, humanamente se conoce una persona que tiene relaciones sexuales con las personas sin que sean su esposo. No es su esposo, no es su esposa, pero tiene relaciones sexuales. Es decir, un día puede tener con uno, otro día puede tener con otro, así eso se llama fornicario. Pero ¿qué es adúltero? Ya tiene esposo y aún así tiene relaciones con alguien diferente a su esposo. Cuando la Biblia habla de esposo, esposa, ¿de qué está hablando? Esposo, esposa, está hablando, esposo, nuestro Señor Jesucristo. Esposa, la iglesia. Entonces, cuando se habla sobre fornicarios, idólatras y adúlteros, ¿qué dice el primero de los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, hago una aclaración para las personas que no saben que estamos mencionando los 10 mandamientos de la Biblia. Hay una diferencia entre los 10 mandamientos que ustedes encuentran en Google, ¿sí? Y los 10 mandamientos en la Biblia. Porque los que ustedes encuentran en Google han sido transmitidos de una manera oral. Es decir, así como se enseñan en los colegios, así como se enseñan en las diferentes religiones, pero no de la Biblia. Cuando tú miras exactamente la Biblia, hay una pequeña diferencia. El primero, a nosotros nos habían enseñado a amar a Dios sobre todas las cosas. Si ustedes buscan en Google, ese es el que enseñan como el primero de los 10. Pero cuando ustedes miran la Biblia, no exactamente así como se transmite por Google, así no. O las infografías que ustedes encuentran en Google, no. El primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero. ¿Y cuál es entonces el segundo? No te harás imágenes, ni te inclinarás delante de ellas, ni las honrarás. Ese es el segundo mandamiento. Pero cuando miramos estas 10 características que aparecen en 1 Corintios 6, 9 y 10,
específicamente en el versículo 9. El primero es fornicarios, el segundo idólatras, el tercero adúlteros. El segundo exactamente coincide con el segundo mandamiento. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No te harás imágenes ni te inclinarás ante ellas ni las honrarás. ¿Y qué es lo que dice acá en las 10 características que dice que son de los injustos? La segunda característica es idólatras. Cuando miramos, es un paralelo, ¿no? Es un paralelo. Casi nadie había hecho difícilmente alguien puede hacer esta comparativa entre estas 10. No, miremos las 10 características en total. Vamos a nombrarlas. Primera, dice los fornicarios. Segunda, dice los idólatras. Tercero, los adúlteros. Luego habla los afeminados. Luego, los que se echan con varones. Luego, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores. Son 10. Ya las enumeramos. Aparecen 10 características, pero hay un paralelo. Sobre todo las 3 primeras que nombramos hoy tienen un paralelo muy grande. ¿Con qué? Con los 10 mandamientos. ¿Por qué para Dios los mandamientos están en ese orden? ¿Por qué las 10 características que aparecen aquí tienen específicamente ese orden? Entonces, hoy leímos por qué tuvimos que pasar hacia acá y hacer la comparativa entre esta lista de 10 cosas que identifican a quién. Estas 10 cosas son el fruto de quién. Aquí dice los injustos. Así dice, ¿no? Al principio del versículo 9. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes no heredarán el reino de Dios? Los injustos. ¿Y cuáles son las características? Esas. Lo contrario a lo que aparece en los 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué están dados los 10 mandamientos? La ley. ¿En qué sentido Dios nos dio la ley? Hay personas teológicamente que hacen divisiones de la ley. Hay una iglesia en especial que hace poco me mostró 5 divisiones que hace de la ley. Últimamente he hablado con personas que hacen 2 divisiones en la ley. Unos están diciendo leyes ceremoniales y otros dicen, y la otra división dicen leyes morales. Pero eso es teología. La teología no salva a nadie. Lo que salva única y exclusivamente es la palabra de Dios, no la teología. La teología es algo que han hecho los hombres para enaltecimiento humano. La teología tiene esa finalidad, no sé si sabían. La teología tiene una finalidad, enaltecer al hombre. Pero la teología salva, no. La teología no salva. Bueno, ciertamente, si un justo enseña teología, pero el justo, ¿cómo va a enseñar teología? El justo enseña el evangelio. ¿Qué significa teólogos? Teología es una palabra, realmente son 2 palabras condensadas en una. Teo significa Dios y logos, estudio. Teología es estudio de Dios. Pero en la Biblia no aparece, sí sabían, ¿no? En la Biblia esa palabra no aparece. Pero porque es algo de los hombres. Entonces, ya que el ser humano quiere estudiar a Dios, ¿cómo se vería en la Biblia si alguien estudia a Dios? Llega a descubrir el Evangelio. Como lo que le pasó a Martín Lutero, lo que le pasó a Jason, lo que le pasó a ciertas personas en la historia que solamente leyendo la Biblia han podido ver el Evangelio. Dios les ha revelado el Evangelio solo leyendo la Biblia. Son muy pocas, ¿no? Creo que solo son 2 en toda la historia. Jason, hemos tenido el privilegio de tenerlo acá compartiendo. Él nos encontró a través de las redes sociales. Pero a él, ¿quién le predicó? Leyendo la Biblia. Directamente Dios. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, agradó a Dios salvar por medio de la locura de la predicación. Todos los demás que hemos recibido la salvación porque alguien nos ha compartido. ¿Y qué personas han sido esquivas a la salvación? Las personas que quieren tomarlo de Dios como si fuera suyo propio. ¿Está dentro de esas 3 características que hemos nombrado el día de hoy? Sí. Idólatras. Idólatras es la segunda, ¿no? El segundo mandamiento, la idolatría. El primero dice fornicarios. El segundo, idolatría. El tercero, ¿qué dice? Adúlteros. Adúlteros es ya teniendo a Dios, ya teniendo esposo,
ya siendo cristianos. El cristiano, ¿cuál es el esposo de un cristiano? Nuestro Señor Jesucristo. La iglesia somos la esposa. La iglesia no es uno solo. La iglesia es donde hay dos o más congregados en mi nombre. Vamos a mirar. Mateo 18:20. Mateo 18:20. Esa fue precisa la palabra que se compartió este domingo por la tarde. Mateo capítulo 18, versículo 20. ¿Qué dice? Mateo 18:20. Dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Donde hay dos o tres congregados en mi nombre. ¿Quién está ahí? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienen que haber cuántos? Dos o tres. Donde hayan dos o tres congregados en el nombre de Jesús. Ahí quién está, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que las personas sepan qué es en el nombre de Jesús. Bueno, para no explicar esto, eso lo podemos hacer en un video corto, pero volvemos nuevamente a por qué el capítulo que leímos hoy, el capítulo 23 de Isaías, habla de ramera y habla de adulterio, así, habla de fornicaciones. ¿Por qué? Porque el ser humano en modo natural, la ley fue dada en sentido contrario a lo que es el ser humano. A un ser humano que es mentiroso, la ley le dice no mentirás. Ay, no sé si se dieron cuenta, pero en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, donde se nombran esas 10 características, una de ellas es los mentirosos. Así también habla, los avaros también habla. La ley está dada en el sentido contrario a lo que nosotros somos. Ya que nosotros somos mentirosos, la Biblia lo dice, todo hombre es mentiroso, entonces la ley dice no mentirás. ¿Por qué todo hombre es mentiroso? Aún la persona que se proponga, yo no voy a ser mentiroso. Yo voy a evitar ser mentiroso. Ser mentiroso no es algo que tú logres voluntariamente. No puedes. Porque primero que todo tienes que saber qué es la mentira. La mentira es lo contrario a la verdad. Dios no mira lo que mira el hombre. 1 Samuel 6:7, 16:7. 1 Samuel 16:7. Dios no mira lo que mira el hombre. Entonces, lo que Dios mira es la verdad. Dios no mira lo que mira el hombre. Entonces, lo que Dios mira es la verdad. Entonces, ¿cómo se puede llamar lo que el hombre mira? Ya que Dios no mira lo que mira el hombre. Lo que el hombre mira es mentira. Toda nuestra óptica, nuestro punto de vista es contrario a Dios. No va diferente, casi que parecido. No, no, no. Contrario, es opuesto. Por eso dice, Dios no mira lo que mira el hombre. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que todo hombre es mentiroso? Porque nuestra naturaleza es opuesta a la naturaleza de Dios. ¿Qué es entonces ser adúltero? La persona que aún ya teniendo a Cristo, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, pero esa persona ¿cómo vive? Como si Él fuera Dios. Es decir, tiene conocimiento de la palabra de Dios como los cerdos. Ya hemos hablado hace poco de los cerdos. Bíblicamente, ¿qué es un cerdo? Bíblicamente, ¿qué es un perro? Eso lo hablamos, ¿no? Entonces, un cerdo o un perro es una persona, un gentil, ¿no? La Biblia nos aclara, los gentiles son perros, pero los cerdos casi que no hay referencia. Pero el cerdo tiene una característica, cuando miramos Levítico capítulo 11, ahí aparecen los animales limpios y los animales inmundos. Animales limpios y animales inmundos. Los animales limpios, los cuadrúpedos, los mamíferos, que tienen pezuña hendida y rumian. Esos son limpios. El cerdo tiene pezuña hendida, pero no rumia. El cerdo traga entero. ¿A qué hace referencia un cerdo bíblicamente? A un religioso. El religioso sí dice esto es del Espíritu porque conoce versículos de la Biblia, pero traga entero en el sentido de que come aún lo que sale de él mismo. No sé si sabían esa característica del cerdo, pero el cerdo puede excretar, puede botar su excremento dentro de lo que él mismo va a comer. Y el cerdo, así, esas algarrobas así, ahí está el excremento del mismo cerdo. Y el cerdo eso mismo come. Así, lo mismo que él excreta, eso mismo come. La Biblia dice que lo que contamina al ser humano es lo que sale del ser humano.
Entonces, de nosotros, ya que somos adúlteros, ¿por qué nombramos tanto esas tres características el día de hoy? Porque aparecen en Isaías capítulo 23. ¿Y por qué tuvimos que mirar 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10? Ahí aparecen esas tres características. Ser idólatra. ¿Qué es ser idólatra? La segunda, no hemos mencionado la segunda tanto el día de hoy. Cuando una persona cree en sí mismo, así como el cerdo que come lo que sale de sí mismo, esa persona es idólatra. ¿Cuál es el Dios que tiene esa persona? A sí mismo. Es idólatra, ¿por qué? Porque se tiene a sí mismo como autoridad suprema. Eso es ser idólatra. La persona que confía en sí mismo. Jesús lo dijo al revés. Jesús dijo, bueno, la verdad es como lo dijo Jesús. Más bien nosotros hemos vivido al revés. Ser idólatra es porque Jesús dijo, niéguese a sí mismo. El que quiera servir a Jesús, el que quiera ser seguidor de Jesús, primero que todo, tiene que negarse a sí mismo. Sí sabemos que tiene que tomar la cruz e ir en pos de Jesús, pero antes de tomar la cruz, tiene que negarse a sí mismo. Si no se niega a sí mismo, no puede tomar la cruz. Requisito indispensable, niéguese a sí mismo. Pero un idólatra, ¿en quién confía? A mí no me parece que a mí me parece que a Dios le gusta, a mí no me parece que a Dios yo no sé qué. Yo no creo que Dios vaya a dejar que todo el mundo se vaya al infierno. Yo creo que Dios a todos nos va a llevar al cielo. Yo creo que Dios a los únicos que va a llevar al infierno, a los que están en las cárceles por asesinato, por violación, por ese tipo de delitos así atroces. Cuando uno oye a la persona hablar así, usted es Dios para sí mismo. ¿Esa persona necesita la Biblia? No, esa persona es idólatra. ¿A quién oye esa persona? Sabemos el esposo, la esposa, ¿qué voz debe oír? La del esposo, ¿no? Imagínese una esposa que hay alguien más que le dice amor, preciosa. Ciertamente, en el país que me encuentro, hay algunas ciudades, en especial la ciudad donde yo recibí la salvación, que se acostumbra a decirle mi amor, y palabras así como que el esposo le dice a la esposa, pero se las dice cualquier persona. Va por la calle y pregunta la hora. Ustedes van por la calle y preguntan, disculpa señorita, ¿me puede decir qué horas son? Claro, mi amor, son las 3:18. Entonces cuando uno oye, yo nunca había visto a esa señorita, nunca había hablado con ella, pero me ve y solo porque le hice una pregunta. Entonces, esas palabras normalmente, ¿de dónde las tiene que oír? Del esposo. La esposa las oye del esposo. Pero imagínense así, que hay alguien más que le dice las mismas palabras. Alguien más le dice igual. Así como, no sé en todos los países, ¿no? Pero en el país que me encuentro es normal que el esposo le diga a la esposa mi amor. No sé si eso sea de todos los países, o sea, no falta que ahorita haya dicho esa palabra y sea un escándalo. ¡Oh! Aquí nunca nadie le dice así a nadie. Bueno, aquí en el país que me encuentro, sí, los esposos le dicen a la esposa mi amor y otras palabras así. Le dicen mami, así, la comparan con la mamá. No sé por qué tiene que ser eso romántico. Le dicen así. Le dicen preciosa, le dicen, no sé qué más palabras hay para las esposas, de esposo a esposa. Mi amor, mami, preciosa, cariño, cariño. Creo que hasta en inglés, ¿no? Honey. Así también. Hay más. Mi reina, wow, cielo, mor. Ah, sí, en vez de decirle amor, mor. Mi vida, mi amada. Mi cielo, baby. Me estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo vocabulario internacional de esposos para esposas. Mi querida. Ah, sí. Papi, ah, sí, esposa, el esposo, papi, corazón, vida, ah, vida. No, sí, son las mismas, bebé. No, no, sí, esas las he escuchado. Todas las que han nombrado, amorcito, sí. Chiquita, ah, chiquita. Chiquita me parece que es muy de acá, ¿no? Muy típica. O no sé si en todos lugares, pero aquí también dicen así chiquita. Mi niña, mi negro. Sí. Oiga, genial. Hoy aprendimos, ¿no? Ustedes, si tienen así chiquita ahora, uy. Bueno, bueno, ya, eso. Entonces, esas palabras, imagínense así que alguien diferente al esposo le diga esas palabras a la esposa. ¿Eso cómo sería? Una ofensa, ¿no?
¿Cómo se siente un esposo que vaya con su esposa y otra persona la trate igual que como la trataría el esposo? Eso sería, ¿cuál es el segundo? El segundo es idólatra. Así tiene hay otro al que también le sirve. Entonces sí tiene su esposo, pero también tiene otro. Por eso, no solamente idolatría, sino también eso que es. Eso es ser fornicario, ser adúltero. Esas tres están muy estrechamente unidas, ¿no? El idólatra tiene otro señor diferente. Está su señor, pero tiene otro señor. Ese es ser idólatra. Eso es ser idólatra. Entonces, bueno, hoy, ¡ay! Se nos fue el tiempo. Ya pasaron más de 30 minutos. Bueno, espero que hoy, considerando sobre esto que vimos, este paralelismo entre los tres primeros mandamientos, de los 10 mandamientos, hago la claridad, y las tres primeras características que aparecen en esa lista de 10 cosas, donde dice, los injustos no heredarán. Los injustos no heredarán. Es más, ¿qué dice al final el versículo, el último versículo que leímos hoy de Isaías 23? Dice que eso que esa persona estaba atesorando no va a ser para él. ¿Para quién va a ser? Para el que agrada a Dios. Entonces están los injustos. Injustos, la mano derecha sería la izquierda para allá. Entonces muevo mi mano derecha para que ustedes vean como si estuviera moviendo mi mano izquierda. Los injustos a la mano izquierda, que realmente es mi derecha, pero sé que allá es la izquierda. Entonces, los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes heredarán? Los justos. ¿Qué es lo contrario a ser injusto? Ser justo. Injusto tiene su propia justicia. Lo contrario, los justos. Si quieres saber más a profundidad cómo puedes ser justo delante de Dios, es decir, cómo puedes dejar de ser injusto, hay videos donde lo hemos explicado. Te puedes adelantar mirando Isaías 55, versículos 7, 8, 9 y 10. O puedes ver los videos que tenemos acá donde hemos explicado exactamente cómo pasar de ser injusto. Es necesario negarnos a nosotros mismos. Hoy, esa fue otra que muchos de pronto no conocían y que Jesús lo dijo, niéguese a sí mismo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. ¿Cuántas personas, Señor, han vivido oyendo su propia voz? Nosotros, todos, desde nacimiento, oímos otro esposo diferente, oíamos otra voz diferente. Ciertamente Adán tenía una voz, la voz de Dios, pero escuchó una voz diferente. Satanás engañó a Eva, Eva le transmitió ese engaño a Adán. Eva fue como la mensajera de Satanás que transmitió el engaño a Adán. Pero para que Adán haya sido engañado, quiere decir, dejó la voz de Dios. Para que se haya ido en pos de una voz que decía lo contrario, dejó la voz de Dios. Hace poco considerábamos la maldad delante de Dios, haberlo dejado. Dejar la palabra de Dios y cambiarla, ¿por qué? Por nuestros pensamientos. Dice la palabra, para que nos volvamos a Dios, que dejemos nuestro camino, que dejemos nuestro pensamiento. Ese es el verdadero arrepentimiento, negarnos a nosotros mismos. Ten misericordia de las personas que se conectaron el día de hoy, personas que llevan ya varias semanas, meses, algunos escuchando las predicaciones, los en vivo, pero que todavía no han recibido la salvación. Te pedimos para que les extiendas tu misericordia, para que les quites el velo, para que la escritura sea clara. Es decir, séllalos con el Espíritu Santo. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.